Amigos, buenas noches, bienvenidos. El presidente de la República defiende la transacción que realizó el país con la reserva de oro. Anunció que es una operación normal y que dejará beneficios. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Por otra parte, el Banco Central defendió el sistema de dinero electrónico que empezará a funcionar a fin de año. Con estos temas empezamos hoy 24 horas. Sí, la operación del dinero electrónico iniciará el último trimestre de 2014. El Banco Central ha hecho énfasis en que no se lo implementará por falta de liquidez, sino para facilitar las transacciones comunes. 4 meses antes de que entre en vigencia el dinero electrónico, de este se habla en diversos espacios. Es así como este miércoles en la Asamblea Nacional también fue tema de consulta. Dijeron algunos sectores iba a tener como contrapartida bonos del Estado, cosas por el estilo. Por suerte ya se ha aclarado en un instructivo. Se refiere a la primera parte del manual de procedimiento que establece los principios de respaldo del dinero electrónico. Tras esto, los legisladores escucharon detalles durante la comparecencia del presidente del directorio del Banco Central, que explicó y defendió el proyecto. Se puede llegar a hacer con el dinero electrónico todo aquello que un ciudadano puede hacer con un billete de $1. Según los delegados del banco, usted podrá optar por este servicio que tendría por objetivo agilitar pagos y transacciones e incluir en el sistema financiero al 40% de la población económicamente activa que ahora no forma parte del bancario. Si es que viene un masivo gasto de los hogares ecuatorianos pagados a través de esa forma, su sueldo, va a haber problemas serios en el país. Según el subgerente del Banco Central, la aplicación tendría lugar a través de la tecnología mediante el uso del celular, dado que en el país hay 17 millones de líneas. La idea es que funcione con los teléfonos más básicos. La plataforma ya fue comprada y ahora, según Solórzano, alistan la red de macroagentes donde el usuario podrá convertir el dinero electrónico en su valor nominal efectivo. Inicialmente, el monto de recarga de dinero electrónico en los teléfonos celulares tendrá un límite que será diferente para personas naturales y jurídicas. Es decir, los primeros podrán cargar hasta $2.000 en 3 celulares, mientras que las personas jurídicas hasta $20.000 en 10 celulares. Porque el dinero electrónico lo que busca es negociaciones, transacciones, no es un instrumento de ahorro, ¿no? Ellos ofrecen que los costos de transacción serán menores en relación al sistema bancario y además aseguran que no se trata de una moneda paralela al dólar, sino un mecanismo de transacción. María Gracia Acosta, 24 horas. La Reserva Internacional de Libre Disponibilidad del Ecuador se redujo a la mitad luego de que el Banco Central concretó una operación con uno de los mayores grupos de banca del mundo. Conozcamos de qué se trata este proceso y cuál es la ganancia que se tiene previsto obtener en 3 años. Es una operación financiera internacional que puso en marcha el Estado ecuatoriano hace pocos días a través del Banco Central. El objetivo es que parte de la reserva de libre disponibilidad del país, compuesta por oro e inversiones, sea un instrumento de alta seguridad y liquidez según la entidad. Para ello, el Ecuador comprometió la mitad de sus reservas de oro con uno de los mayores grupos de inversión y valores, el estadounidense Goldman Sachs. El Banco Central ha hecho una inversión de una parte importante de la reserva a un plazo con uno de los bancos internacionales que es de los mayores negociadores de oro a nivel mundial. No lo estamos haciendo con cualquiera. Esta es una operación circular. El Banco Central entrega 466.000 onzas de oro, equivalentes a $602 millones a Goldman Sachs, que a su vez otorga al Ecuador dólares y papeles de inversión. Para monetizar, es decir, para hacer dinero. El plazo de esta operación es de 3 años y tiene previsto generar ganancias para el Ecuador entre 16 y 20 millones de dólares, de acuerdo al precio internacional del oro. Al final, el Banco Central recibirá la misma cantidad y calidad de onzas de oro invertidas, pues existe el compromiso de recompra del oro por parte del Ecuador. El Banco Central va a hacer una política cada vez más intensiva de negociaciones en el mercado del oro, porque es un activo que tenemos que sacarle rentabilidad. Ramiro Crespo, experto en materia económica, nos explica la particularidad de este tipo de inversiones y sus posibles beneficios. Son frecuentes, son comunes. El Ecuador posiblemente está haciendo caja de su oro, está volviendo a trabajar con los mercados internacionales. Eso le da mayor opción. Pero también advierte de los riesgos. Todo depende de en qué se utilice el dinero.
Cabe señalar que las reservas de oro de decenas de estados del planeta se mantienen en el Banco de Pagos Internacionales, conocido como el Banco de los Bancos Centrales del Mundo. Tiene su sede en Suiza y es desde allí donde físicamente se hace el traspaso de los lingotes de oro estandarizados del Banco Central del Ecuador a Goldman Sachs. El Banco de Pagos Internacionales sirve como una entidad neutra que transparenta la política monetaria. Ana María Cañizares, 24 horas. El presidente Rafael Correa aseguró que lo que se ha hecho con el oro es ponerlo a producir, garantizando una operación crediticia para el país. Esta fue una de las varias inquietudes que aclaró a periodistas nacionales y extranjeros hoy. Sobre la transacción financiera con el oro. El oro, en ese sentido, hasta nos cuesta, no nos da nada, nos cuesta. Porque tenemos que pagar para que nos tenga Banco Suizo, creo que no. Lo hemos puesto a trabajar, que es lo inteligente, ni siquiera es la primera vez. Lo hemos puesto a trabajar, nos sirve colateral de un préstamo y con ese préstamo sí podemos invertir en el país. Cuando se pague el préstamo, pues tenemos el oro. Eso es básicamente a grandes y simples rasgos lo que se ha hecho. Sobre la reforma a la Constitución para la reelección. O sea, en principio no es conveniente cambiar la Constitución. Ojalá que dure para siempre, pero tampoco podemos ser tan ingenuos. Ahora nos dicen, lo que pasa es que no hay nuevos líderes en esa. Claro que tenemos líderes. La pregunta es qué líder puede superar la coyuntura crítica a la que se enfrenta, ¿no?, de la persecución mediática, la destrucción, el acoso, la calumnia, etcétera, y sobrevivir a aquello y ganar una elección. ¿Qué líder que no sea el presidente Correa, líder progresista, revolucionario? A mí ya me rebota lo que dice la prensa, pero ¿qué nuevo líder puede vencer? Sobre la reunión de países progresistas en el Ecuador. La derecha nacional e internacional, las élites latinoamericanas no son tontas y ya se han reconstituido y tienen una estrategia clara de poder y de desestabilización de los gobiernos progresistas. Por eso Alianza País está convocando para agosto, septiembre, en Ecuador una cumbre de movimientos progresistas de América Latina, también para articularnos nosotros y en conjunto enfrentar esta restauración conservadora que se está dando a nivel regional, pero con apoyos intrarregionales y extrarregionales. Sobre la elección presidencial en Colombia. Ecuador y creo que toda América Latina y creo que Colombia aspira por la paz. Y las próximas elecciones deben ser la democracia y la paz. Si hay cuestionamientos del candidato, otro candidato finalista, Zuluaga, al proceso de paz, bueno, que se hagan las rectificaciones del caso. Pero ojalá continúen esos diálogos, no solo por Colombia, lo principal por Colombia, pero también por Ecuador. Ustedes saben cuánto nos cuesta el conflicto colombiano a nosotros. Carlos Larrea, de la Universidad Andina Simón Bolívar, a través de imágenes satelitales en alta definición, un grupo de analistas y científicos internacionales apoyados por colectivos de ambientalistas locales denuncian que la empresa estatal Petroamazonas habría transgredido el estudio de impacto ambiental aplicado para el bloque 31 a cargo de la estatal de petróleos desde 2009. Con ese antecedente, los investigadores dudan del mínimo impacto que se habría dicho tendría la explotación petrolera en el Yasuní. Básicamente se pueden concluir dos cosas. Uno, hay una reducción muy significativa de la fauna debido a que la carretera permite el acceso principalmente de cazadores guaraní. El segundo tema es que de todas maneras estas comunidades guaraníes que están cerca de la carretera no han mejorado sus condiciones de vida. Hemos hecho un estudio que demuestra que las condiciones sociales, particularmente en términos de mortalidad infantil, y otros indicadores de los pueblos que están cerca de la ruta Maxus se encuentran entre las más críticas, las más pobres en el Ecuador. Expertos en el fenómeno del Niño presentaron sus pronósticos. La posibilidad de que llegue este evento climático a costas ecuatorianas fue discutida en un taller organizado por la Prefectura del Guayas. Por si todavía alguien no tiene claro qué es el fenómeno del Niño, en términos más sencillos, se trata de una fiebre que le da al Océano Pacífico ecuatorial. Este se calienta más allá de lo normal y esto trae consecuencias. Es importante de todas maneras que la ciudadanía conozca que sí vamos a tener algún costo de impacto. Que preparados para enfrentar a la naturaleza no está nadie. El tema es que vamos a trabajar en obras de mitigación. Los técnicos deben analizar la posibilidad cierta de algunos factores que podrían desencadenar un niño de mayor o menor magnitud. Y en esto hay distintas interpretaciones. Al menos así lo expresaron algunos expertos ante las autoridades nacionales y provinciales que se reunieron en el auditorio de la Prefectura del Guayas en Guayaquil.
Para el INNOCAR, por ejemplo, el incremento de la temperatura del mar que se ha registrado en los últimos 3 meses y el incremento de las precipitaciones en el mes de mayo no serían todavía una señal de alarma. Pero para el experto del Comité Internacional de Investigación del Fenómeno del Niño, ya se debería hablar de un niño en desarrollo. Y el experto de Perú aseguró que existe un 80% de probabilidad de que el fenómeno llegue hacia el verano del 2015. Por el momento, la certeza es que hay que esperar, mientras se debe activar el diálogo y la coordinación de operaciones emergentes nacionales. Una de las políticas es el desalojo de todas las zonas de asentamientos irregulares. En la provincia del Guayas se cooperará con los gobiernos locales y la fuerza pública. El tema del fenómeno del Niño afecta, por ejemplo, a Durán, donde hay 20 asentamientos irregulares. Hay otros, como por ejemplo Yaguachi tiene 2, en El Triunfo hay otros, Daule también existen asentamientos irregulares. Los alcaldes que actúen con el apoyo de la fuerza pública. Por cierto que el gobernador del Guayas ratificó la importancia que tiene que se reúnan las autoridades del gobierno central con las autoridades locales, específicamente los alcaldes de los diferentes cantones de esta provincia. Y dijo que no se ha podido reunir todavía con el alcalde Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, por lo que directamente lo responsabilizó de lo que pueda suceder en caso de que venga el fenómeno del Niño. Él no coordina nada, él se cree más allá del bien y del mal. Si la administración social cristiana tiene 20 años y hay invasiones y asentamientos irregulares de los últimos 20 años, ¿quién es el responsable? El alcalde que los dejó asentar, no nosotros. Natalie Toledo, 24 horas. La Contraloría General del Estado intervendrá en 24 entidades públicas de la provincia de Esmeraldas desde el próximo 9 de junio debido a las múltiples denuncias ciudadanas. Los exámenes especiales contarán con la participación de 73 auditores, quienes examinarán cuentas, ingresos, gastos, prestación de servicios, contratación y ejecución de obras en los municipios de Atacames, Esmeraldas, Eloy El Faro, Quinindé, San Lorenzo y en otras entidades públicas. Se aplican nuevos dispositivos de seguridad en la cárcel de mujeres de Guayaquil. La ministra de Justicia explicó que el propósito es evitar nuevas evasiones de este recinto carcelario. Apenas habían pasado 72 horas de la evasión de una interna de nacionalidad haitiana de la cárcel de mujeres de Guayaquil y la ministra de Justicia llegó para mostrarle al país su nuevo modelo de gestión penitenciaria. Nuevos filtros de seguridad que empiezan con haber terminado la disposición de ubicar sellos para identificar a las visitas a la entrada del centro carcelario. Desde ahora, lo harán con pulseras. Van a permitir que obviamente tengamos identificado a las personas que visiten el centro, tanto a la entrada como a la salida. Nosotros hemos diseñado un sistema de control que hace que las manillas sean distintas dependiendo de la decisión de las autoridades del centro. De hecho, cada visitante debe ser registrado al menos con una semana de anticipación. La persona privada de libertad da los nombres de las personas que le van a visitar. Eso se verifica en una base de datos con la cédula de identidad y esa persona está autorizada. En el patio, las PPL participaban de una sesión de bailoterapia. Y a unos metros, la ministra comentaba que no puede adelantar mayores detalles de la investigación de la fuga de la haitiana. A veces este tipo de actos ya caen en la ridiculez de cómo quieren hacer quedar mal a esto que nos hemos propuesto como cambio en el sistema de rehabilitación. En tanto, una delegación de maestros de la Escuela de Formación de Guías Penitenciarios de Francia comentaba los avances del país en materia de cárceles. Habéis hecho muchas cosas de positivas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, nosotros en Francia no tenemos el problema de la corrupción, que en vuestro país me parece bastante. Jorge Rodríguez, 24 horas. El policía vinculado con el asesinato de un taxista en Puerto Viejo fue dado de baja y se le abrió una investigación para verificar las presuntas irregularidades en su ingreso a la institución. La reunión duró más de una hora. En la terraza del domicilio de la familia Moreira Mieles, junto a los altos oficiales de la Policía Nacional y otras autoridades del país, el ministro del Interior, José Serrano, a más de solidarizarse, ofreció su respaldo a los familiares de la víctima. Tanto la policía como el ministerio y el gobierno obviamente va a hacer todo lo que tenga que hacer, insisto, para que este crimen no quede en la impunidad, sea sancionado drásticamente. No solo se comprometió a que las investigaciones judiciales avancen, sino también a indagar cómo el presunto autor del crimen de José Gregorio Moreira Zambrano ingresó a la institución policial. ¿Por qué el policía estaba con el arma si en ese momento él no estaba en servicio? Entonces aquí no solamente está el hecho de la muerte. Como un policía recién graduado, es drogadicto, tiene su arma de dotación y mata a sangre fría a un taxista. Lo que hemos descubierto es terrible. Ese policía fue rechazado y 3 meses después pudo ingresar y parece que pagando.
Horas después, en un acto oficial, la policía demostró ante la opinión pública la deshonra a este miembro de la institución, al estar involucrado en un hecho delictivo. Al procesado se le quitaron sus insignias y se le colocó la vestimenta de recluso. Salió con la prenda ya para que está en el centro de rehabilitación. Y armamento entregado en dotación. En octubre se conocerán los resultados de las evaluaciones cuantitativas a más de 1.000 jueces que se realizan a nivel nacional. Si no completan el 60% de las causas despachadas, podrían ser removidos de sus cargos. ¿Cuántas causas han despachado y cuántas tienen pendientes los jueces de todas las unidades durante octubre del 2013 y octubre del 2014? Es lo que se toma en cuenta para la evaluación a la que son sometidos aproximadamente 1.000 magistrados a nivel nacional y que podría terminar incluso con la remoción de sus cargos. Vamos a tener un parámetro de evaluación que se llama tasa de resolución. Ahora no se va a evaluar a secretarios y a ayudantes judiciales. Los jueces deben superar el 60% de causas despachadas, pero es obvio que un magistrado de Napo no recibe la misma carga procesal que uno de Guayas, por lo que para establecer un promedio se tomará en cuenta a los jueces de una misma unidad y jurisdicción. ¿Pero qué pasará si no completan el porcentaje? Entonces voy a ser considerado como deficiente, a evaluarme nuevamente en el siguiente trimestre. Si vuelvo a tener deficiente, pues va a ser removido de sus funciones. Una vez estén listos los resultados, que se espera sea hasta 15 días después del 1 de octubre. Si algún funcionario no está conforme con ellos, podrá pedir una reconsideración. El tribunal tendrá 15 días más para tomar la decisión. Tienen 5 días para hacerlo. El Tribunal de Reconsideraciones está conformado por una persona de la Dirección Nacional de Talento Humano, una persona de la Dirección General del Consejo de la Judicatura y una persona nombrada por el Pleno de la Judicatura. Pero esta es únicamente una evaluación cuantitativa. Se espera evaluar también la calidad de la sentencia cuando exista una resolución que fije parámetros para hacerlo. Se prevé que esté lista en el 2015. En Guayas serán 255 los jueces evaluados. Se tomará en cuenta quienes entraron antes de marzo del 2014. Actualmente, según información del Consejo de la Judicatura, existe un 7% de audiencias fallidas. Antes, el promedio era del 30%. Dayana Monroy, 24 horas. Arriba, arriba, mi selección, grita siempre con pasión, a bailar con cada gol. Arriba, arriba, mi selección. Y Ecuador empató a 2 goles con la selección de Inglaterra en el último compromiso de ensayo para el Mundial de Brasil. Egner Valencia y Michael Arroyo marcaron para Ecuador, mientras que Wayne Rooney y Ricky Lambert lo hicieron para Inglaterra. El partido se jugó en el Sun Life Stadium de Miami. Tras disputar este compromiso, la tricolor quedó lista para su debut ante Suiza, que será el domingo 15 de junio a las 11 de la mañana, hora de Ecuador. Y hace 12 años Ecuador participó por primera vez en un mundial. Ahora se prepara para su tercera cita, que la iniciará enfrentando a Suiza. Conozcamos las novedades de la Tri a pocos días de la Copa del Mundo. ¿Cómo no recordar el 3 de junio del 2002, el día en que una mezcla de sentimientos se apoderó de los ecuatorianos? Y es que a pesar del 2-0 que logró Italia, la Tri participó por primera vez en un mundial. Más allá del entusiasmo, más allá del sueño, tenía realidades diferentes. Era un equipo no completo, teníamos tan solo 2 figuras realmente. 12 años después, Ecuador está a puertas de su tercer mundial de la mano de 23 jugadores, 8 que juegan en equipos nacionales y 15 en equipos extranjeros. Hay un respeto mayor, ¿no? El hecho de tener a Antonio Valencia nada más ya implica un respeto mayor a nivel internacional. Eso sumado a Egner Valencia, que apareció de manera impresionante. El promedio de edad de los seleccionados ecuatorianos es de 27 años. El más joven es Carlos Grueso, que tiene 19 años, mientras que el mayor es Edison Méndez, que tiene 35 años y va por su tercer mundial. Tenemos jugadores mucho más hechos ya, mucho más cercanos a la madurez absoluta. El mismo Luis Antonio, el capitán, es el claro ejemplo. En la primera ronda de Brasil 2014, Ecuador estará en el grupo E. Sus rivales serán Suiza, cuyo promedio de edad es de 25 años, Francia 26 años y Honduras 28 años. No hay una diferencia enorme, digamos, en cuanto a las edades, sí en cuanto a los rendimientos. Por otro lado, en cada mundial, la FIFA exige numeración continua en las camisetas de los 23 jugadores. Es por eso que ahora Felipe Caicedo utilizará el 11, número con el que siempre se recordará al Chucho Benítez. Andrea Romero, 24 horas. El gobierno dio por terminadas las funciones de Luis Gallegos Chiriboga como su embajador representante y permanente ante la oficina
y organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Así lo oficializó el presidente Correa mediante decreto ejecutivo 343 del lunes pasado. Anteriormente Gallegos se desempeñó como embajador de Ecuador en los Estados Unidos, pero el impasse diplomático entre ambos países lo obligó a volver. En Quito, amigos, inició el control del exceso de velocidad y aunque se lo advirtió, hubo un alto número de conductores llamados la atención. En la avenida Simón Bolívar, a la altura del redondel del ciclista norte de Quito, comenzaron los operativos de control. En esta vía, los agentes de tránsito verificaban que los conductores no rebasen el límite de velocidad permitido, es decir, los 90 kilómetros por hora. El metraje que iba la motocicleta azul. 90 y 100 de la motocicleta, ¿confirma? Si hay mucha gente imprudente que no respetan y eso sí está muy bien lo que están haciendo. Por ahora, estos operativos son solo de prevención. Los conductores no son sancionados. Nos permitimos ponerles un sticker de baja la velocidad. Mañana comenzamos también a entregar folletería. Esta campaña para generar conciencia entre los conductores y evitar así más accidentes de tránsito durará 3 semanas. Luego vendrán las sanciones. Si es que paso al rango moderado, estas están con el 30% del salario básico unificado y con 6 puntos menos en la licencia. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas. En la frontera norte, más de una docena de vehículos fue retenida por la aduana luego de ingresar al país con mercadería oculta evadiendo el pago de impuestos. Se trata principalmente de pantallas de televisión ocultas de manera ingeniosa en automóviles, camionetas y todo tipo de vehículos que cruzan la frontera evadiendo el pago de impuestos. Específicamente las aprehensiones de vehículos de particulares o de turistas. Son en total 13 vehículos retenidos tan solo el último fin de semana, sumando aproximadamente $17.000. Por ello intentan burlar los controles. Este trabajo fue realizado por información y un seguimiento que realizó nuestro personal de inteligencia. Hay un vehículo de transporte público que ingresó encaletado 600 celulares con un valor aproximado de $36.000. Si el valor de la mercadería ingresada supera los 10 salarios, la sanción es de 2 a 5 años de cárcel. Y si el precio es menor a los 10 salarios, la multa es 3 veces mayor a la que pretendía evadir. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Los ex trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reclaman el pago de la jubilación patronal, cuya deuda registra un atraso en algunos casos de 6 meses y en otros de 1 año. Se trata de un beneficio al que, según los ex trabajadores, tienen derecho por la salida voluntaria de al menos 400 trabajadores. Con un plantón realizado esta mañana en los exteriores del edificio administrativo del IES en Quito, ellos piden una respuesta de las autoridades. Se estaba concediendo este derecho a quienes habían cumplido 25 años o más para que se acojan al derecho de la jubilación patronal, porque están vigentes las leyes dentro de la institución. Y simplemente dijeron, qué pena con ustedes, la administración anterior, ustedes no tienen derecho. No tienen derecho, de una manera, con lo único que hemos estado sobreviviendo en 1 año ya de la salida de la institución es con la cesantía. Muchos se han visto abocados a vender algunas pertenencias como terrenos, autos, para poder solventar las necesidades de la familia. Miren, tenemos que pagar préstamos hipotecarios. Indígenas de varias comunidades del Chimborazo son los encargados de mostrar las riquezas de la historia y naturaleza que tiene el Ecuador, una magnífica alternativa de desarrollo. En Chimborazo es fácil disfrutar de la naturaleza, más aún si se lo hace sobre las rieles del ferrocarril, pero al llegar a la UCI, puerta de ingreso al gran ascenso a la Nariz del Diablo, el folclore recibe a los turistas. Nosotros ofrecemos la música de nuestros abuelos que han sabido ya utilizarse esa música que es música indígena, es música folclórica. En Cibambe la historia es puesta de manifiesto por los descendientes de aquellos indígenas que vivieron una época de apogeo del ferrocarril. Pero no únicamente son guías, bajo su cargo está la administración de varios de los paraderos. La cafetería del Mirador, que es arriba junto con el museo. Las 5 organizaciones participantes del proyecto turístico, además de ser los anfitriones, son también los expositores de artesanías. Emprendimientos que, además de obtener un rédito económico, les deja grandes satisfacciones. Muy lindo para todos nosotros, toda la comunidad. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.